Buenos días a todos. Hoy comienza el segundo seminario del área de trabajo y de la seguridad social. Entonces, el tema que vamos a abordar es un tema que realmente es muy importante. Y es muy importante porque es, digamos, el inicio de lo que es la seguridad social. Es decir, vosotros, la mayoría de los que estáis aquí, pues sois estudiantes míos o lo habéis sido, y ya sabéis de la importancia del accidente de trabajo. Entonces, pues bueno, fue de la primera norma de seguridad social y bueno, pues hemos considerado que en esta primera sesión era importante pues traer a los máximos expertos en la materia sobre este aspecto tan importante como es el accidente de trabajo. Bueno, en esta ocasión pues viene, como ya conocéis, al profesor Antonio Vicente Sempere Navarro, que es un auténtico experto en cualquier cuestión laboral que le podáis plantear. Él es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y además actualmente pues trabaja, digamos que es un trabajo así bastante importante, ¿no? Trabaja como magistrado del Tribunal Supremo de la Sala Cuarta, ¿no? De lo social. Entonces es un perfecto conocedor de todo lo que tiene que ver, en este caso, del accidente de trabajo. Además, él ya ha tenido la ocasión de contarnos, hace 3 años exactamente, sobre una conferencia que trataba sobre 20 sentencias sobre el accidente de trabajo. Únicamente que ahora ya pues es actualizado a día de hoy, ¿no? Con lo cual eso es lo más interesante. Bueno, y en segundo lugar, porque son 2 ponentes, viene David Carvalho Martins, que es profesor de la Universidad de Lisboa y es abogado también, responsable del área de Derecho Laboral de Gómez Pombo. Con lo cual, pues bueno, tenéis 2 personas que conocen perfectamente el derecho del trabajo y en este caso estoy convencido que os van a dejar muy claro cuál es el accidente de trabajo, con una peculiaridad, y es que vais a tener la ocasión de hacer como un breve estudio comparativo entre lo que es el accidente de trabajo en España y el accidente de trabajo en un país tan querido y tan cercano para nosotros como es Portugal. De manera que no quiero quitar más tiempo y os dejo con Antonio Sempere, que es el que va a empezar a explicarnos el accidente de trabajo en España. Muchas gracias. Buen día, buenos días. Como el profesor Fernández Ovico ha adelantado, vamos a examinar Portugal y España el tema primero del sistema de protección social. Siempre que se dice eso, mi experiencia de alumno, cada vez me acuerdo menos porque se aleja en el tiempo, pero siempre recuerdo que cuando me decían esto tendía a desconectar, ¿no? Cuando la profesora de turno decía, hoy vamos a examinar un tema históricamente muy importante, yo decía, bueno, pues la historia no es lo mío es la práctica, la realidad, y sin embargo es un error el decir vamos a examinar un tema histórico, porque la verdad es que vamos a examinar el único tema que desde que nació hasta el día de hoy sigue vigente. El concepto de accidente de trabajo, en una materia como la laboral que cambia constantemente, tiene la enorme peculiaridad de que desde la ley de 30 de enero de 1900 hasta la vigente Ley General de Seguridad Social nos da el mismo concepto de accidente de trabajo. ¿Qué ha ido cambiando? Pues ha ido cambiando la realidad. En 1900 los accidentes eran en las fábricas de la época y en 2015 los accidentes son en el sistema productivo de la época, con los medios de comunicación, con las tecnologías, y luego ha cambiado también la jurisprudencia, el modo de interpretar el mismo precepto. Para percibir un poquito por qué surge esa norma, conviene recordar lo que habéis visto en las películas de Revolución Industrial, en los cuentos de Dickens o en las pinturas sobre tragedias de la época.
¿Qué sucede cuando estalla la revolución industrial? Por lo mismo podríamos preguntar, ¿y qué sucedía antes? Pero me sitúo ahí por razones de tiempo y porque tampoco es muy distinto lo que sucedía antes. ¿Qué pasaba cuando una persona trabajaba, ganaba no mucho, pero ganaba un dinero por su trabajo y sufría un accidente al prestar su trabajo? ¿Qué sucede si estalla una caldera? ¿Qué sucede si se le cae un techo? ¿Qué sucede si se desprende una parte de la azada y golpea a un compañero? ¿Qué sucede cuando alguien tiene un accidente trabajando? Pues históricamente sabemos lo que ocurría. No existía una norma que lo dijera. Las personas accidentadas reclamaban responsabilidad a las empresas y decían, oye, que la caldera ha estallado por tu culpa y yo me he quemado por tu culpa. O la viuda decía, me he quedado viuda por su culpa, porque usted no tenía condiciones adecuadas. Bueno, pues más o menos lo mismo que sucede hoy cuando un futbolista se lesiona jugando un partido. Se dice, mira, son lances del juego, ese es el riesgo que corres. Un poquito se le decía a quienes trabajaban y se accidentaban, al aceptar trabajar, has aceptado el riesgo. Si aceptas trabajar, luego no te puedes quejar, no puedes reclamar frente a la empresa porque lo que te ha sucedido forma parte del negocio jurídico, el accidente forma parte del trabajo. Es un caso fortuito, es una mala suerte, es una fuerza mayor, en definitiva no hay responsabilidad. Ese punto de partida, por favor, conviene que no lo olvidéis. Con las reglas de juego generales, le hace Código Civil, Código Mercantil, con las reglas de juego generales, la conclusión a la que se llegaba es que cuando se produce un accidente no hay responsabilidad. Por eso, cuando la ley de 30 de enero de 1900 establece lo mismo que el artículo 115.1 de la Ley General de Seguridad Social actual, se forma un gran revuelo. La ley de 30 de enero de 1900 lo que hace es dar un concepto de accidente de trabajo, al que nos vamos a dedicar, David y yo, dar un concepto y añadir una consecuencia. Claro, da un concepto para algo. Da el concepto de accidente de trabajo para decir, las cosas han cambiado y si hay un accidente de trabajo, responde la empresa. Esto es lo que en su momento es, en 1900, se consideraba una locura. Una locura decirle a la empresa que respondía de lo que le pasara a sus empleados. Una locura decirle que respondían aunque no fueran culpables. Esto conviene que lo penséis. O sea, ¿tú eres culpable? No lo sé, me da igual. Eres el responsable. Y aunque no tengas culpa, vas a asumir las consecuencias. ¿Qué significa asumir las consecuencias? Indemnizar al que ha padecido el accidente. ¿Indemnizarlo cómo? Con una ficción jurídica. Si no hubiera ocurrido el accidente, ¿qué habría pasado? Si no hubiera estallado la caldera, ¿qué habría sucedido? Habría continuado desarrollándose el contrato de trabajo. Habría seguido ganando su salario. O la viuda habría visto cómo en su casa entraba el dinero que ganaba su marido. Bueno, pues lo que hace la ley de accidentes de trabajo es definir el accidente y establecer el principio de responsabilidad objetiva de la empresa. No hace falta demostrar la culpa, me da igual. El empresario responde siempre. A cambio, digamos, se le dice, pero respondes con una responsabilidad tasada, respondes con un tope. Y la responsabilidad de la empresa pasa a ser equivalente al salario. O sea, la empresa tiene que pagar salarios a cambio de nada. No va a beneficiarse del trabajo, porque el accidentado ya no lo presta,
y en el lugar del salario la empresa va a pagar lo que hoy llamamos el subsidio o la pensión, una indemnización de daños y perjuicios, pero que se calcula igual que se hubiera calculado el salario. Y a partir de esa construcción tan embrionaria, pero tan contundente, se genera todo lo que es el sistema de seguridad social. ¿Quién paga? La empresa. ¿Quién gestiona? Nos da igual. Nos da igual. Lo importante es que al trabajador se le proteja. Nos da igual que gestione la empresa, cosa que se permitía al principio, una compañía de seguros, cosa que se permitía al principio, una mutua de accidentes, cosa que se permitía y se sigue permitiendo, o el Estado, cosa que inicialmente no se permitía y hoy es lo usual. El Estado gestiona la seguridad social. Pero quien pone el dinero es el empresario. El empresario crea el riesgo. Bueno, pues con esta base teórica podemos entrar en el concepto de accidente de trabajo. Igual en 1900 y en 2015. Es accidente de trabajo, toda lesión. Aquí, cada palabra, claro, en más de un siglo, comprenderéis que sea así. Cada palabra ha dado lugar a cantidad de teorías, de dudas y de sentencias. Cada palabra del concepto. El concepto es muy breve, pero el significado es amplísimo. ¿Qué es el accidente? Una lesión. Vale, y ahora vamos con qué es una lesión. Te das un golpe, es una lesión, pero te das un susto, es una lesión. Pues por ahí empiezan los tiros, ¿eh? Y si en lugar del susto es un infarto, es una lesión, por ahí empiezan los tiros. ¿Y el cuerpo es solo lo que se ve o es también la mente? Las lesiones psíquicas también. Y si te entra un virus, ¿eso es una lesión o no? Y ahí se va generando todo un desarrollo sobre qué significa lesión corporal. ¿Qué sufra el trabajador? Pues lo mismo, parece una tontería, pero a eso habréis dedicado o tendréis que dedicar un tiempo importante de estudio. Decir quién es trabajador. Quien no es trabajador puede sufrir accidentes, pero no será accidente de trabajo. O sea, hablamos de trabajador en sentido técnico. De tal manera que el concepto de trabajador, los requisitos, si hay contrato, etcétera, etcétera. Luego vendrán las asimilaciones, luego vendrán las dudas de si ese trabajador estaba clandestino y entonces está protegido o no, y ahí operará el principio de realidad. Si le vamos a pedir que esté dado de alta o no, y ahí operará la responsabilidad directa de la empresa, pero todo nace de ese concepto tan breve, lesión corporal que sufre el trabajador. Y realmente lo más importante es la frase, esto es como las tablas de la ley, ¿no? Con ocasión o por consecuencia del trabajo. O sea, ¿por qué te ha pasado eso? Y si la respuesta es con ocasión o por consecuencia del trabajo, la consecuencia será siempre la misma, accidente laboral. Accidente laboral. ¿Qué significa con ocasión o por consecuencia? Y aquí surge la imaginación al poder y la realidad a discusión. Aquí surge toda una serie de supuestos. Mira, yo no estaba trabajando, pero yo iba a trabajar. Si no hubiera tenido que ir a trabajar, no me habría atropellado la bicicleta. Luego, la bicicleta me ha atropellado como consecuencia de que tengo que ir a trabajar. O no, me he ido al Carrefour a comprar el uniforme que necesito para trabajar el lunes. Y yendo a Carrefour me he encontrado a un amigo que al saludarme me ha empujado sin querer y me he caído. Si no hubiera ido a comprar uniforme, ¿eso también es accidente de trabajo? Bueno, pues entonces se va estirando, se va sometiendo a debate y a discusión. Y eso sucede a lo largo de toda una serie de años, de toda una serie de sentencias. Esa serie de sentencias da lugar, pasado el tiempo, a que la ley, que había empezado muy tímida, definiendo el accidente de trabajo como os he explicado antes, toda lesión corporal con ocasión o por consecuencia del trabajo. Ese era el concepto de accidente de trabajo. Y llega un momento en que la ley de accidentes de trabajo se renueva, pasa a denominarse Ley de Seguridad Social, y el legislador aprovecha para mantener el concepto
y añadir una serie de casos recogiendo criterios jurisprudenciales. Esto, creedme, que es muy importante que lo entendáis así. El artículo 115.2 de la Ley General de Seguridad Social lo que contiene son unos ejemplos muy importantes de concepto de accidente laboral. Es como una especificación, es como una explicación. No es una ampliación, ni mucho menos es una lista cerrada. O sea, son casos que por su relevancia práctica se llevan a la ley y que la jurisprudencia venía resolviendo como accidentes de trabajo. Ahí está el famoso accidente in itinere, al ir desde el domicilio al trabajo o al volver. Sobre el accidente in itinere luego hay miles de pleitos, pero al ir o al volver, y si al ir a trabajar te paras a desayunar en una cafetería, puedes estar yendo a trabajar 2 horas. No, yo es que me voy con tiempo porque quiero saludar a unos amigos. No, yo es que estoy volviendo a casa, pero he parado para jugar un partido de tenis, pero estoy volviendo. Y de todo esto se discute y se discute. Lo mismo si un representante de los trabajadores está haciendo algo, no trabaja pero hace algo relacionado, o estás haciendo algo que no es tu trabajo, pero porque te lo ha dicho la empresa, o estás salvando a un compañero en peligro, o no es un accidente pero es una enfermedad, y así sucesivamente. Así que en el 115.2 hay una lista de ejemplos extraídos de la jurisprudencia, muy importantes en la práctica, pero una lista de ejemplos. Igualmente, en el 115.3 hay una presunción. Muchos profesionales, cuando salen de las aulas, funcionan, creedme, funcionan del modo siguiente. Les preguntan un caso y dicen, ¿esto es un accidente de trabajo? Y esto es un caso muy frecuente, por desgracia, en la realidad. No es un caso que se plantea una vez en la historia profesional, sino constantemente porque hay miles de accidentes, la mayoría pequeños, por fortuna. Los profesionales, en buena parte, estudian la ley del modo siguiente. Se van al 115.2 y dicen, a ver, ¿a usted qué le ha pasado? Vamos a ver si este es un supuesto de accidente laboral. ¿Sí o no? Y luego se van al 115.3. Dicen, vamos a ver si lo suyo encaja aquí. 115.3, si lo que le ha pasado ocurre en el lugar de trabajo y en horas de trabajo. En el lugar de trabajo y en horas de trabajo. Es como si alguien dice, mira, por culpa de los estudios, yo tengo ahora estrés. Dice, a ver, ¿qué te ha pasado? Cuéntame, ¿en la clase te ha ocurrido algo? No, en la clase no. Yendo a la clase tampoco. No, en casa el fin de semana preparando un tema me ha agobiado y tengo estrés. Dice, bueno, eso no está en el itinere, no está en el tiempo y en el lugar de trabajo, pues ya está, me olvido. No es accidente laboral. Bueno, pues créedme que la mayoría de profesionales no se acuerdan de ir al principio, al 115.1, que sigue ahí. Desde 1900 esperando ese accidente de trabajo, todo lo que sucede con ocasión o por consecuencia. O sea, si estás agobiada por preparar un examen, no cabe duda de que si estás preparando el examen que tienes, eso es con ocasión o por consecuencia. ¿Qué pasa? Que tienes que demostrarlo. Tienes que demostrarlo. Mientras que si te hubiera ocurrido algo mientras estás en clase, se presume que lo que te sucede es accidente laboral. Ya no tienes que demostrar nada. Es una diferencia práctica enorme, pero la diferencia práctica no debe llevar a cerrar el concepto de accidente de trabajo. Y luego hay una lista que lo complica. Naturalmente es un tema sencillo en el planteamiento inicial y complicado a medida que pasa el tiempo. Hay una serie de exclusiones. La más clara, pues alguien que está en una fábrica de muebles, coge un martillo, dice, uy, a mí no me apetece trabajar la semana que viene. Bueno, no mira a nadie, coge el martillo, cierra los ojos y se da un martillazo en un dedo. Y dice, tengo un accidente de trabajo. En horas de trabajo, claro, es un accidente de trabajo. Y la ley dice, un momento. Si esto deriva del dolo, o sea, de la intención,
el accidente provocado por el propio trabajador deliberadamente o con imprudencia profesional no es accidente laboral. ¿Está mal? Sí. ¿Hay que escayolarlo? Sí. ¿Hay que operarlo? Sí, pero no es accidente laboral. No le vamos a dar el trato privilegiado que tienen los accidentes laborales, sino lo vamos a tratar como si esto se lo hubiera hecho con el bricolaje domiciliario, ¿no? Bueno, en los últimos minutos que me quedan, demostración de que es una ley para estudiar y aplicar, es que en los últimos meses, no los juzgados, no los tribunales superiores, sino el propio Tribunal Supremo, al que es muy difícil llegar con un pleito individual, aunque no hayáis estudiado procesal, algunas personas que estáis aquí podéis entenderlo. Primero están los juzgados, luego están los tribunales superiores, lo normal es que ahí se acaba el pleito, pero en algunos casos es posible llegar al Supremo. Pues, aun siendo muy difícil y complicado que se abran las puertas y el recurso llegue a fase de sentencia, en los últimos meses diversos casos han dado lugar a sentencias del Tribunal Supremo aplicando el artículo 115 de la Ley General de Seguridad Social. Ejemplos: una sentencia en la cual hay una fábrica con almacén donde se manejan las carretillas elevadoras, las Fenwick o como se tengan que denominar según el proveedor, y lo que sucede es que al mediodía se corta el trabajo, los empleados se marchan a comer. Todos se marchan en grupo, menos uno que dice: no, yo me he traído el tupper de casa, me he traído la comida y hoy me apetece quedarme aquí. Se queda. Los demás se marchan y cuando regresan, pasada 1 hora y cuarto, se lo encuentran al compañero que se quedó para comer él solo, se lo encuentran contra un muro, aprisionado por una carretilla, muerto. No hay más datos, no hay más datos. La viuda quiere que se declare que es un accidente de trabajo, porque la protección de viudedad y orfandad es superior cuando decimos que ha fallecido por accidente laboral que cuando decimos que ha fallecido por otra causa. ¿Qué hace el Tribunal Supremo? Pues el Tribunal Supremo realiza una interpretación amplia de qué significa estar en el lugar de trabajo. No cabe duda de que el señor está en el lugar de trabajo, se ha quedado en la fábrica y ha muerto como consecuencia de que una carretilla utilizada en su empresa lo ha aprisionado, pero no se sabe cómo ha muerto. No se sabe cómo ha muerto. Bueno, pues el Tribunal Supremo razona del modo siguiente: si se ha quedado en la empresa y sucede algo que requiera su intervención durante ese tiempo, no cabe duda de que él lo va a hacer. Si de pronto se estropea la corriente, hay una avería, si de pronto hay cualquier imprevisto, si la empresa, los encargados de la empresa lo llaman por teléfono y le encargan cualquier cosa, no cabe duda de que lo va a hacer. Luego, aunque no esté trabajando en sentido estricto, al quedarse en la pausa del mediodía dentro de la empresa, en sentido amplio, está en tiempo de trabajo. No trabajando, pero sí en tiempo de trabajo. Eso le sirve al Tribunal Supremo para aplicar la presunción y decir: bueno, no sabemos cómo ha sido, pero opera la presunción, y esto, mientras no se demuestre otra cosa, es accidente laboral. No se demuestra otra cosa, por supuesto, a nadie se le escapa que podría haberse demostrado, y ya no sería laboral, podría haberse demostrado que él quiso suicidarse, que puso en marcha la carretilla para que fuese contra la pared y que él, corriendo, fue para quedar entre la pared y la carretilla. Y si eso se demostrara, pues sería algo dolosamente buscado. No sería accidente laboral, sería un suicidio.
eso no se ha demostrado, opera la presunción por una interpretación amplia de qué es el tiempo de trabajo. Nos vamos ahora a un sitio completamente distinto. Nos vamos a un buque de estos pesqueros que se van, en Santa Pola hay algunos, que se van no de bajura, sino pesca de altura, se van para meses, están por la zona de Irlanda, de pronto hay una tormenta y el capitán del buque dice: "Jo, pues con estas olas mejor no jugársela, vamos a refugiarnos a un puerto". Llegan a puerto y lo mismo que han pensado ellos, han pensado otros barcos. Así que, ¿qué pasa? Pues que no hay apenas sitio para atracar, de tal modo que no pueden dejar el barco pegado al dique del puerto, sino lo tienen que dejar pegado al tercer barco que ya está pegado al puerto. Luego, si hay alguien un poco marinero, sabe que eso es abarloar los barcos. El primero que llega se pega a tierra firme, el segundo se pega al que llegó primero, se atan, y para llegar a tierra, pues saltas de tu barco al otro y vas de uno a otro barco. ¿Qué accidente ha habido? Una vez que el barco está ahí amarrado, el señor del accidente es el cocinero. Le dicen: "Mira, vamos a dar día libre a toda la tripulación, tú también, puedes hacer lo que quieras". Y él decide marcharse, se va a la ciudad portuaria, está todo el día y lo único que sabemos es que lo vieron volver por la noche y que de madrugada un compañero se fijó en el mar y vio un cuerpo flotando. O sea, volvió de noche al barco y en la maniobra de saltar de uno a otro barco debió caer al mar, no sabía nadar y se ha ahogado. Eso es un accidente de trabajo. Bueno, pues el Tribunal Supremo aplica el concepto que está ahí desde 1900. ¿Por qué tuvo que saltar para ir de uno a otro barco y cayó? Pues tuvo que saltar porque su lugar de trabajo y de vivir es el barco. Si no fuera ese el sitio donde vive, no hubiera vuelto por la noche, sino que se habría quedado en tierra firme. Si volvió bebido, si volvió somnoliento, si volvió sin las gafas, no lo sabemos. Lo que sabemos es que se cayó al mar con ocasión de que tenía que entrar al barco para dormir. Eso le sirve al Tribunal Supremo para razonar del mismo modo que hubiéramos hecho en 1900. Es accidente de trabajo. Otro caso completamente distinto. Siempre hay algo de tragedia, ¿no? Lo siento, porque en los accidentes es así, son trágicos por definición. Aquí tenemos un trabajador de los muchos que desde España sale al extranjero. Sale al extranjero y eso significa que al acabar su actividad de cada día no puede volver a su casa porque está lejos. Pero no está trabajando las 24 horas. No está trabajando las 24 horas. El señor del caso, cuando está descansando en un hotel lejos de aquí, padece un ictus isquémico. ¿Qué le vamos a hacer? Y su viuda, porque fallece finalmente, su viuda intenta que se declare que ha habido un accidente de trabajo. El Tribunal Supremo, fijaros, sin que cambie la ley, durante mucho tiempo decía que esto era un accidente laboral. Porque algo así como en el barco, como está lejos de su casa, no puede volver cada día. Y como no puede volver cada día, pues en cierta forma está las 24 horas ocupado. Y durante mucho tiempo decía que cuando la empresa te envía fuera, todo lo que te pasa es accidente laboral. Pero hace 2 años cambió de criterio. Cambió de criterio y por eso ahora aplica una solución contraria. Dice: durante las 24 horas no estás trabajando, sino que hay tiempo libre. Y durante el tiempo libre puedes dormir, pasear, hacer deporte, ir de copas, tener amistades, tener amores, mirar al aire. Durante el tiempo libre no dependes de la empresa.
Luego, no todo lo que te sucede en misión es accidente laboral. Me tendrás que demostrar que lo que te ha pasado es como consecuencia del trabajo, porque si estás durmiendo y te ocurre algo, no veo que el accidente sea laboral. Y por último, para cumplir el horario, tenemos uno de los llamados accidentes in itinere, pero con complicación. Los accidentes muy frecuentes de tráfico al ir o al volver, siempre que sea ir al trabajo desde el domicilio habitual o volver al domicilio habitual desde el trabajo, esos son accidentes laborales. ¿Cuál es la peculiaridad de este supuesto? Que la trabajadora de un estanco, no es la dueña, es la empleada, la trabajadora de un estanco cierra, lleva la pequeña recaudación y cuando ya se ha alejado del estanco es asaltada por un ladrón. El ladrón le da el típico tirón, la empuja y ella lamentablemente cae en una mala posición y tiene unas secuelas importantes. ¿Eso ha sido un accidente laboral o eso es un delito ajeno al trabajo? Del mismo modo que si el martillazo de propósito hemos visto que es algo doloso que excluye el concepto de accidente laboral, podría decirse, oiga, aquí el trabajo no es la causa, aquí el trabajo es la casualidad, la causa es la delincuencia. Luego no hay accidente laboral. La ley en este punto, la Ley General de Seguridad Social es complicada y el Tribunal Supremo en esta sentencia dice cómo hay que interpretarla. Aunque el accidente sea por culpa de un delito, si el delito no está causado buscando a esa persona, por ejemplo, la sentencia pone el ejemplo, dice, bueno, si hubiera causado sus lesiones el dueño de la casa donde vive porque ella no le paga el alquiler, que enfadado hubiese venido a buscarla, pues ahí el trabajo no tendría nada que ver. Pero si ha sido casualidad, el trabajo sigue siendo la ocasión o consecuencia. Así que tenemos un accidente in itinere en el que se mezcla el itinerario y el delincuente. Y así podríamos haber visto otros casos, pero eso ya sería ocasión de un seminario posterior o del estudio que espero que llevéis a cabo. Porque ahora lo interesante es comparar estos conceptos para saber si España es singular, peculiar, o si lo que tenemos al lado tiene conexión con todo esto. De tal manera que damos paso a la visión portuguesa, de la mano de David Carvalho. Perfecto. ¿Está funcionando? ¿Sí? Buenas tardes a todos. ¿Sí? ¿Está? Buenas tardes a todos. Voy a intentar hablar en español. Perdóname por cualquier error que pueda hacer, porque no es mi lengua, como pueden notar. Voy a hablar sobre el sistema de accidente de trabajo en Portugal. Os puedo pasar después el PowerPoint si quieren y tienen también mi correo si tienen alguna duda sobre esto. Voy a hablar un poco sobre los requisitos de la responsabilidad por accidente de trabajo en Portugal. Las situaciones, voy a pasar muy deprisa las situaciones de exclusión, limitación y agravamiento, el régimen de los accidentes, y voy a detener un poco más de tiempo en los casos jurisprudenciales, en especial los accidentes de trayecto, porque me parece que pueden tener más cuestiones y que muchas veces uno de los casos es muy parecido con lo que ha hablado Antonio Sempere, que es también un sitio de robo por tirón de bolsa, ¿se dice? Sí. Y después algunas conclusiones. Cuanto a los requisitos de responsabilidad por accidente de trabajo, vamos a ver, no vamos a tener probablemente muchas diferencias entre lo que ocurre aquí y lo que tenemos en Portugal. Por eso vamos a ver qué es el concepto de trabajador,
la causa del daño, el accidente, y la especie del daño. Estos son los 3 requisitos de accidente de trabajo. ¿Por qué concepto de trabajador? Porque tenemos desde luego el concepto de trabajador en sentido estricto, por cuenta llena, cualquier actividad, con o sin finalidad lucrativa, pero están también cubiertos otros tipos de personas. Practicantes, si algún error que está escrito también es responsabilidad mía y los pido alguna atención por eso. Practicante, aprendiz, persona en prácticas o otra que esté en una situación de formación profesional. Pero también administrador, director, gerente o equiparado sin contrato de trabajo desde que sea pago por esa actividad. Y también un proveedor de servicios sin subordinación jurídica pero con dependencia económica. Por eso hay un concepto amplio de trabajador. Y el trabajador por cuenta propia tiene que hacer un seguro para cubrir sus accidentes personales. Causa de daño. Aquí tenemos 2 tipos de accidente, o 2 tipos de concepto. El concepto en sentido estricto, es el que ocurre en el local de trabajo, mientras el tiempo de trabajo, y que produzca directamente o indirectamente uno de estos 3 efectos: lesión corporal, perturbación funcional o enfermedad, o muerte, que vamos a mirar un poco más adelante. Causa de daño. Como he visto ahora con Antonio Sampere, cuando el accidente se da durante el trabajo, mientras el horario de trabajo, en el local de trabajo, se presume la causalidad. Y por eso no es necesario probar el nexo entre el accidente y los daños, cuando está ahí en el tiempo y también en el local de trabajo. Tenemos también un concepto, no solamente un concepto especial de trabajador más amplio, pero también 2 conceptos especiales más amplios, de local de trabajo y de periodo normal de trabajo. Por eso cuando estudiamos Derecho Laboral en Portugal y empezamos a hablar de accidentes de trabajo, tenemos que abrir los conceptos. Porque, más una vez, ¿qué está aquí en causa? El riesgo de la actividad económica y el riesgo asociado a la subordinación jurídica. Y por ahí, ella no solamente se verifica en el local de trabajo, pero también en otros tiempos y periodos. En sentido amplio, que es decir, porque no es solamente cuando estamos hablando en el local de trabajo o en tiempo de trabajo, es también el accidente de trayecto, de ida para el local y regreso. Pero también la ejecución de servicios espontáneamente prestados y los cuales puede resultar un beneficio económico para el empleador. En el local o fuera de esto, cuando en el ejercicio de derecho de reunión o actividad sindical. Pero también en situación de formación profesional en el local de trabajo o fuera, pero cuando es fuera del local de trabajo debe estar previamente autorizado por el empleador. En el local de pago de salario, esto es una referencia muy antigua, porque ahora los salarios son pagados por transferencia bancaria, pero antiguamente se iba a un sitio diferente de su local de trabajo para recibir. Por eso está aquí, pero ahora en términos de relevancia práctica no tiene mucha. También el local donde el trabajador debe recibir cualquier forma de asistencia o tratamiento en virtud de accidente anterior. En actividades de búsqueda de empleo, cuando tenemos un despido, por ejemplo, por causas objetivas, despido por amortización de puesto de trabajo, despido colectivo, la ley portuguesa prevé un crédito de horas que es para el trabajador durante el procedimiento de despido poder buscar un nuevo empleo. Que es decir, si hay una actividad de búsqueda de empleo durante este crédito de horas, también puede ser considerado accidente de trabajo. Naturalmente, fuera del local o tiempo de trabajo, cuando el empleador le determine que él haga algún tipo de servicio. Este es el concepto amplio. Por eso, como pueden ver, tenemos muchas referencias a otros locales que no son el local de trabajo, que no son durante el horario de trabajo. Nos vamos a cuidar un poco más del accidente de trayecto. ¿Cuáles son los 2 requisitos que tenemos? Primero, es el trayecto normalmente utilizado por el trabajador
mientras el tiempo habitualmente utilizado por el trabajador. Son dos requisitos para el accidente de trayecto que tenemos que tener atención. Importante, también no deja de ser accidente de trabajo cuando el trayecto normal haya tenido interrupciones o desvío determinados por necesidades atendibles del trabajador. ¿Cuáles son los ejemplos? Ir a desayunar, ir a tomar un café, ir al supermercado en el trayecto para su empleo, pero hay muchas otras situaciones que son de duda, como por ejemplo, ir a llevar los hijos a la escuela. Es también una necesidad atendible que pueda estar cubierta por el accidente de trayecto. Vamos a ver adelante un caso en que fue considerado una necesidad atendible ir a comer con su padre, que estaba enfermo en un hospital, durante el trayecto para el trabajo. ¿Por qué? Necesidad atendible de su familia, socialmente acepta. Por eso, probablemente también podría ser ir a buscar hijos a la escuela. Motivo de fuerza mayor, por ejemplo, si hay una greve en un sitio que no puedo pasar con el coche, puedo ir por otro sitio. Si está lloviendo mucho, si hay una inundación, puedo cambiar el trayecto normal. O caso fortuito, si por ejemplo me han quitado mi coche por una persona, me ha robado el coche, puedo ir por otro local o otro trayecto. No sé si estoy siendo claro, si alguna... ¿Sí? Es un poco difícil ir hablando en otra lengua intentando empezar en portugués. Más tipos de accidentes de trabajo. Entre cualquier de sus locales de trabajo, cuando tenga más de uno, cuando estamos hablando de pluriempleo, es también accidente de trayecto, no solamente aquel que ocurre desde su residencia al local de trabajo, pero también entre locales de trabajo de diferentes empleadores. Naturalmente, cuando es entre dos locales de trabajo de diferentes empleadores, el trabajador responsable por el accidente de trayecto es el último empleador. El empleador para donde va el trabajador. Es también accidente de trayecto entre su residencia habitual o ocasional y su local de trabajo. Por ejemplo, residencia de vacaciones o de fin de semana. Entre los locales anteriormente referidos, locales de trabajo, residencia habitual o ocasional, y el local de pago de salario y local de asistencia para tratamiento en virtud de accidente de trabajo anterior. Como ven, son muchas las situaciones de accidente de trayecto. Y vamos a ver que la última alteración que hemos tenido en 2009 han creado más dificultades a la jurisprudencia. Es también un accidente de trayecto entre el local de trabajo y el local de comida, en un local en que se haga alguna tarea para el empleador. Y por eso, estas son las ideas. El concepto de accidente de trayecto es muy amplio. Tercer requisito, la especie de daño. Lesión corporal, perturbación funcional, muerte. Daños morales solamente son pagados en casos excepcionales. Solamente. Voy a pasar un poco la idea. Tenemos accidente, pero en algunos casos el accidente puede ser, la responsabilidad puede ser excluida, que nosotros llamamos de descaracterización. Cuando el accidente es dolosamente provocado por el trabajador, como ha sido dado en el ejemplo por Antonio Sampere cuando vaya a su dedo, pero es muy difícil encontrar un caso jurisprudencial en que los tribunales han excluido la responsabilidad por esto. Porque dicen que tiene que ser la cláusula absolutamente exclusiva del accidente. Si hay otras causas, no se descaracteriza, no se excluye la responsabilidad. Por ejemplo, hay muchos casos de trabajadores que van a conducir su coche con alcohol, mucho alcohol en su sangre. Los tribunales vienen a decir, puede no tener carta de autorización para conducir, puede estar con alcohol, pero si está lloviendo, el accidente puede darse por causa de la lluvia. Por eso,
es casi imposible excluir la responsabilidad. Un ejemplo que se costuma referir es el suicidio. En regla, el suicidio no es accidente de trabajo, pero ahora se empieza a discutir si el suicidio no es accidente de trabajo, por ejemplo, pensando en el caso que ha ocurrido hace unos años en Francia con Francia Telecom, en que el suicidio se ha dado no por causas fortuitas, pero por una situación de acoso moral. Está discutiendo ahora si es también en estos casos de acoso moral que lleva el suicidio, si es o no accidente de trabajo. Otros casos, accidente por acto o omisión del trabajador que infrinja sin causa justificativa las reglas de seguridad determinadas por el empleador. Más una vez, está en la ley, pero es prácticamente imposible excluir la responsabilidad. ¿Por qué? Voy a dar un ejemplo. Si vas a dar formación a tu trabajador sobre una situación de estas, puedes decir, ok, el trabajador lo sabe, no puede actuar de esa forma. Todavía, dice la ley, todavía hay causa justificativa cuando el trabajador difícilmente tendría conocimiento de esas reglas o mismo teniendo conocimiento le fuese manifestamente difícil comprenderla. Por eso no te basta dar formación al trabajador, porque el trabajador puede decir, pero no comprendí la formación, porque es muy técnico. También es muy difícil excluir la responsabilidad. También la negligencia grave está prevista, pero, más una vez, los requisitos son muy estrictos. Trabajador que está privado del uso de la razón. También se decía que podría ser excluida la responsabilidad, pero, excepto si la privación resulte de la propia prestación de trabajo. Si, por ejemplo, ha trabajado muchas horas seguidas. Si la privación sea independiente de la voluntad del trabajador. O si el empleador o representante conocía la privación y mismo así le ha dicho al trabajador para hacer el trabajo. Motivos de fuerza mayor. Hay aquí una cuestión que os quería referir. Hemos visto que el concepto es amplio de trabajador, que el concepto de trayecto es amplio, de responsabilidad es amplia. Pero hay un tipo de trabajo que está en principio excluido, que es el trabajo eventual o ocasional de corta duración, hecho para una persona física, no por una compañía, en actividades que no tengan por objeto exploración lucrativa. Por ejemplo, limpieza puntual de un jardín 2 o 3 horas por día, en 2 o 3 veces por año. No está cubierto por la responsabilidad. Después de excluir, tenemos también situaciones de limitación, que es decir, el empleador o la mutua de seguros paga, pero puede repercutir esos importes en los responsables de los accidentes. Por eso tiene derecho de recurso contra el responsable o derecho a compensar cuantías pagas. Tenemos también una situación de agravamiento de la responsabilidad, y aquí sí los daños morales serán contabilizados. Por ejemplo, cuando el empleador no cumple las reglas de seguridad y salud en el trabajo. En términos generales, quería referir solamente las características principales del régimen de accidentes de trabajo. Al contrario de lo que ocurre en muchos países, la responsabilidad de los accidentes de trabajo tiene que ser transferido, no como está escrito ahí para una compañía de seguros, pero para una mutua. No es cubierto por la seguridad social pública. Solamente las doenças profesionales o las enfermedades profesionales son cubiertas por la seguridad social. Los accidentes son cubiertos por el sector privado, por las mutuas. Es obligatorio transferir la responsabilidad. Después, al derecho a reparación de los daños en especie o dinero. Y hay una cosa muy importante, que todos los créditos que están previstos en la ley de los accidentes de trabajo son inalienables, inembargables, irrenunciables y tienen todas las garantías de los créditos laborales. Ahora, los casos más interesantes. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿5 minutos? ¿Sí? Sí. Primer caso, Supremo Tribunal de Justicia 2007. Vamos a ver. ¿Es accidente de trayecto el que ocurre en el regreso al domicilio por el trayecto más directo, a pie
por la calle, es el trayecto habitual, que ocurre 30 minutos después del final de la jornada de trabajo, que ocurre en virtud de un tirón de bolso, siendo que la trabajadora fue por el piso arrastrada, no está aquí, arrastrada por el piso varios metros y terminó con su muerte debajo de un vehículo. Es un poco parecido con el caso que ha referido Antonio Sampere, y que ha dicho aquí el Tribunal Supremo en 2007. Sí, es accidente de trabajo. Sí, la responsabilidad para pagar los daños es del empleador y sí, la mutua es responsable por pagar. Otro caso, Supremo Tribunal de Justicia 2011. Es accidente de trabajo cuando ocurre en el retorno al local de trabajo después de la pausa para comida en la jornada laboral. Si el trabajador sale de su compañía y va a un sitio a comer, cuando regrese y tiene un accidente, puede tener la responsabilidad cubierta por el empleador. Otro de 2011 del Supremo Tribunal de Justicia. Este es un tema interesante. El trabajador ha terminado su jornada laboral por el mediodía y ha decidido con un colega, con un compañero, ir a su casa que era al norte de Lisboa. Pero empezó la viaje solamente 4 horas después de terminar su jornada laboral. Os recuerdo que el accidente de trayecto puede ser para la residencia ocasional. Pero aquí no fue accidente de trayecto porque ha empezado solamente 4 horas después del final de la jornada. Los tribunales han dicho que se ha quebrado la conexión de la relación de autoridad. Ahora unos más recientes. Voy a mostraros aquí unos casos para ver que los tribunales portugueses no tienen consenso en algunos temas de accidentes de trayecto. Tribunal de Apelación de Lisboa, 2012. Ha considerado que es accidente de trayecto la caída del trabajador en la calle después de salir de un café donde estuvo a desayunar mientras 15 minutos. ¿Por qué? ¿Y cuál era la situación? Él iba todos los días con su coche al trabajo y aparcaba cerca de la oficina. Pero en este día ha aparcado un poco más lejos de la oficina, ha tomado su desayuno e ido a trabajar. ¿Cuál es la cuestión? La mutua decía, pero él no ha tenido lo mismo trayecto que hacía normalmente, porque ha aparcado más lejos y ha tomado un desayuno y después ido a su trabajo. Pero que el tribunal dice, en los grandes centros urbanos no es normal aparcar el coche en el mismo sitio todos los días, porque puedes aparcar una calle encima, una calle arriba, una calle abajo, y por eso, aún de este modo, es considerado accidente de trabajo, mismo en el caso que ha aparcado más lejos, tomado su desayuno e ido a su trabajo. Y ha considerado aquí que el desayuno es una necesidad atendible del trabajador. Oporto, 2013. Ahora son los casos más problemáticos. Accidente de trayecto, ¿desde cuándo? ¿Desde cuando te levantas de tu cama, se dice? ¿O desde cuando sales de la puerta para trabajar? ¿O cuando estás en un edificio, desde cuando sales de la puerta en las partes comunes? ¿O cuando vives en una vivienda? ¿Dónde? ¿En el patio o solamente en la calle? Aquí hay mucha discusión en los tribunales y la doctrina. Oporto, 2013. Es accidente de trayecto desde que el trabajador pase por la puerta de su residencia. Punto. Por eso, si va a tener un accidente a salir del bañero, ¿sí? No es accidente de trabajo. ¿Sí? Mismo a salir de la cama también no es un accidente de trabajo. Pero cuando vaya a salir de la puerta de su residencia, sí. Por eso puede ocurrir en las partes comunes de un edificio o también en el patio de las viviendas unifamiliares. Supremo Tribunal de Justicia, 2014.
Ahora, ¿cuál es la cuestión? El trabajador se ha quedado para desayunar con su padre en un hospital, en el trayecto. No es normal ir a desayunar en un hospital, pero como su padre estaba internado en el hospital, el tribunal ha dicho sí, es una necesidad atendible ir a visitar a su padre y a desayunar con su padre en el hospital desde que sea en el mismo percurso. Os recuerdo del Tribunal de Oporto, que ha dicho que desde que salga de su casa es accidente de trayecto. Guimarães, 2015, febrero. Es accidente, la caída del trabajador. Es muy normal los trabajadores en Portugal se caírem, porque es siempre uno atrás de otro, se caen, porque los casos son siempre estos, se caen en la calle, caen en su patio, en las partes comunes, no lo sé. Aquí, Guimarães, es accidente de trabajo la caída del trabajador en las escaleras de la primera planta para el patio de su vivienda. Por eso es accidente de trayecto desde la salida de su residencia. No es necesario que el accidente ocurra en la calle. Todavía, octubre de 2015, Lisboa. No es accidente de trabajo la caída del trabajador en el patio de su vivienda. Accidente de trabajo es cuando el trabajador pierde el control de su espacio, aunque parcial, o pierde el control de las condiciones y circunstancias que afectan el espacio. Cuando él se sujeta a los peligros de los locales públicos o explorados por el empleador. ¿Qué es decir? Hasta 2009 se decía en la ley expresamente que era accidente de trabajo aquel que ocurría en las partes comunes de los edificios. Estaba previsto hasta 2009. En 2009 se ha quitado esta regla. Los tribunales empezaron a discutir por qué. Muchos decían, es de la forma que si el accidente ocurre en un patio de la vivienda, estamos en situaciones comparables. Partes comunes de un edificio, patio de la vivienda, tiene que tener el mismo régimen. Todavía, la otra parte de la jurisprudencia dice, no, no es así. Cuando estamos hablando de partes comunes, es un sitio en que el trabajador, aunque sea propietario del apartamento, no tiene control sobre las partes comunes. ¿Por qué? Puede tener la empleada a limpiar el espacio, no ha visto y se calle, vaya a caer. Pero en las viviendas, en los patios, no es así. Porque es normal recibir amigos en los patios, hacer comidas en los patios en el verano. En los patios que tiene piscina, las personas pueden estar en traje, en vestuario de ir a una piscina, que no hacen normalmente cuando están en la calle. Por eso debe ser considerado que mismo cuando el accidente ocurre en los patios de las viviendas, no es accidente de trabajo. Tiene que ser en la calle o espacios públicos, que cuando se pierde el control de los sitios. Para terminar, solamente os quería decir 2 o 3 palabras en términos de conclusiones. El accidente de trabajo es cada vez más amplio. Se está discutiendo ahora, como os dice, la cuestión del suicidio. El accidente de trayecto tiene muchos problemas, porque muchas veces el accidente de trayecto no es accidente de trabajo. He tenido algunos casos, y puedo contar un caso que he tenido hace unos años en el despacho. Un trabajador ha hecho una participación en su empleador diciendo que ha caído a salir a la calle, a ir a la calle, cuando salir de su residencia. ¿Qué ha ocurrido de hecho? Él estuvo jugando fútbol con sus amigos y colegas de trabajo en el día anterior. Y sus colegas han dicho a la directora de Recursos Humanos que él ha caído a jugar fútbol y no a salir de su casa. Un otro caso que también que me ha llegado hace poco tiempo. Una trabajadora, las puertas automáticas que están abriendo y cerrando todo el tiempo. Una trabajadora ha dicho que ha ficado presa entre las puertas y que se ha lesionado en los... sí. ¿Qué ha ocurrido? El sitio tenía cámaras de videovigilancia. Y se han visionado las cámaras de videovigilancia y por ningún momento tal ha ocurrido. Por eso, en los 2 casos, ¿cuál fue la consecuencia? Despido disciplinario por falsas declaraciones. Por eso es muy importante
algún cuidado en ponderar este tipo de accidentes de trayecto. Y por eso os quería agradecer vuestra atención y pedir disculpa por cualquier error que he dado en español. Espero que la próxima vez que sea mejor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera agradecer especialmente a David por el esfuerzo que ha hecho en venir a nuestra universidad. Prácticamente ha venido expresamente a daros el seminario y yo creo que es bueno agradecérselo porque ha hecho un gran esfuerzo de venir de Lisboa, pero además también el esfuerzo de traducción, que como veis pues el español lo domina bastante bien. Entonces, bueno, pues era simplemente eso. Luego al profesor Antonio Sempere, que ya conocéis muy bien y que yo estoy convencido que viene encantado siempre que puede, que también ha tenido que hacer un huequecillo en sus obligaciones. Bueno, y ya solo queda, es verdad que queda poco tiempo, pero valía la pena alargarlo por la importancia del tema del accidente de trabajo. El turno es vuestro, es decir, si tenéis alguna pregunta que queréis hacer a alguno de los que han intervenido, muy bien. Yo quería preguntarle una cosa que me llama la atención. Es muy general aquí en Elche acabar a la una y ponerse a trabajar. Ya tienes. Pero también es muy común que algunos compañeros vayan a una comida en un sitio, en un restaurante, pongamos que nos vamos a la carretera Dolores. Acaban de comer y se incorpora al trabajo. Y en ese momento tiene un accidente. ¿Es accidente de trabajo, ya que no es el recorrido habitual? Sí, el supuesto es muy interesante porque en los trabajos con jornada partida y hueco suficiente se reproduce la hipótesis. O sea, la gente tiene 1 hora, hora y media, 2 horas y se marcha, no se marcha a su casa, sino, bueno, no se marcha a su casa siempre, se marcha a un restaurante para comer y luego volver. Cuando sufre el accidente regresando desde el restaurante al trabajo, o al revés, desde el trabajo al restaurante, en realidad no está haciendo el itinerario habitual para incorporarse al trabajo. Eso es lo que hace que tengamos opiniones distintas. Yo estoy convencido de que es un accidente laboral, salvo que se haya cometido alguna actuación imprudente o haya existido una conducta que se separa de las habituales. No sería un accidente in itinere del tipo normal, pero sí sería un accidente de tráfico laboralizado con ocasión o por consecuencia. O sea, ¿por qué está volviendo o por qué está saliendo y por qué no va a casa? Porque tiene que volver al trabajo. Y entonces, ¿le es más cómodo o le es más conveniente ir a trabajar? Ir a ese restaurante. Yo creo que es accidente laboral, pero hay que demostrar que las circunstancias son usuales, no excepcionales. Si os dais cuenta, yo he procurado explicar muy poquitas cosas. Creo que una de las que he explicado bien es que el concepto del 215.1, del 115.1 de la Ley General de Seguridad Social está ahí siempre, y si se demuestra que es con ocasión o por consecuencia, y a mí en el caso de la pregunta me parece que sí que es con ocasión o por consecuencia. Van a un restaurante a comer con ocasión del trabajo, con los compañeros de trabajo, y vuelve porque tiene que seguir trabajando. ¿Es in itinere? No es in itinere, porque el itinere es desde el domicilio habitual hasta el trabajo. Ahora, eso hay que demostrarlo. Una de las sentencias que no me dio tiempo a explicar, reciente, del Tribunal Supremo, tiene que ver con esto. Se produce un viernes por la tarde lo siguiente. Una trabajadora que está con la baja va al centro de salud, viernes por la tarde. Ella está enferma, va al centro de salud y le dan el alta. Tiene que trabajar el lunes. Y cuando está con su ciclomotor, lleva el alta en el bolsillo. Y lo único que sabemos es que cuando está con su ciclomotor circulando con el alta en el bolsillo, tiene un accidente de tráfico.
y ella quiere que sea considerado accidente laboral. Entonces, esa es la pregunta, ese es el caso práctico que os podían poner en el examen. ¿Eso es un accidente? ¿Eso es un accidente de trabajo o no? Bueno, la trabajadora y su asesora se empeñan en que es un accidente in itinere. Se empeñan en que es un accidente in itinere. Acordaros lo que os decía. Se suele trabajar con la lista del 115.2 y la presunción del 115.3. Como es de tráfico y está moviéndose, dice, pues es accidente in itinere. Y el Tribunal Supremo le dice, mire, para que sea in itinere, tenías que demostrar de dónde salías y a dónde ibas. Y la trabajadora, por lo que sea, cada cual puede pensar lo que sea, la trabajadora no dice ni demuestra a dónde va. O sea, ha salido del centro de salud y tiene un accidente de tráfico, pero ¿a dónde iba? Iba ¿a dónde? ¿Al cine? ¿De compras? ¿A su casa? ¿A la empresa para presentar el parte de alta? No lo sabemos, es viernes por la tarde cuando sufre el accidente, no lo sabemos. Luego, para que sea en itinere, necesitamos desde el centro de trabajo a casa o desde casa al centro de trabajo. Ella no lo demuestra. Y como lo único que pide es que sea in itinere, el Tribunal Supremo le dice, mira, in itinere no es. No sabemos si podía ser accidente de trabajo con ocasión o por consecuencia. Usted no lo ha argumentado. Es una lección magnífica, práctica, de cómo te empeñas en una cosa y no ves las otras. Luego, ahora mismo, el Tribunal Supremo ha dejado entre interrogantes si es accidente de trabajo lo que te sucede cuando vas al centro de salud a pedir la confirmación de la baja, o lo que te sucede cuando sales del centro de salud con el alta en el bolsillo y te diriges o a tu casa o al centro de trabajo. Quiero decir con esta respuesta tan larga que son temas casuísticos y que la solución depende de vosotros. O sea, la solución depende del enfoque que deis, de lo que demostréis, porque la ley es muy breve y, sin embargo, la jurisprudencia es muy sensible a todo lo que se le diga y demuestre. Con eso nos quiere usted decir que si no hay una conexión de hecho, estamos fuera. Eso es lo que quiero decir, que el mismo supuesto parecido puede ser en un caso laboral y en otro no laboral. Y no es tanto que los tribunales se contradigan, que puede ser, como que los profesionales lo han enfocado de un modo o de otro modo, o han demostrado unas cosas o no han demostrado otras cosas. Porque la conexión de laboralidad depende de lo que se demuestre, con ocasión o por consecuencia. Y todo esto que David explicaba, oiga, usted se ha parado a desayunar y ya se ha cortado el itinerario. Pero no es lo mismo, se ha parado a desayunar 10 minutos que 2 horas. No es lo mismo. Y se ha parado a desayunar en el trayecto habitual o ha hecho un desvío de 1 hora porque quería ver el mar. Y todo eso depende de lo que demostréis. El caso del hospital o el caso del aparcar fuera son temas muy casuísticos y por eso muchos llegan a los tribunales. ¿Qué pasaría en el caso de que antes de entrar a trabajar llevas a tus hijas al colegio, pero siendo en sentido contrario? O sea, tu trabajo está en sentido norte y tú llevas a tus hijas que tienen el colegio en sentido sur. Sí. ¿Qué pasaría en ese caso? Sí, pues aquí alguien vive en Elche, trabaja en Santa Pola y lleva a sus hijas a un colegio que no está en dirección Santa Pola, sino que está en dirección Murcia, ¿no? Dices, bueno, estás haciendo un itinerario. Pues ahí vuelvo a decir lo mismo. Si ese es el itinerario habitual, si habitualmente la persona que tiene el accidente, padre o madre, hace eso, atendiendo a la realidad social, los tribunales aceptan que se integren esas tareas en el itinerario. Ahora, si es un día excepcional, el mismo accidente se va a considerar fuera del trayecto habitual, porque la habitualidad en el trayecto es importantísima. Y eso depende de vosotros. Mira, hace 4 o 5 meses hubo un gran escándalo porque una sentencia ha considerado accidente laboral
el que sufre un ejecutivo, en Barcelona ejecutivo, pero no gordo, sino normal, como cualquiera de nosotros, yendo en monopatín. Entonces, él va en monopatín al trabajo y tiene la mala suerte de que tropieza con un bordillo de acera, oye, que sufre una fractura, no es ninguna tontería. Y lo primero que dice la mutua, dice, hombre, ir en monopatín a trabajar, eso no es lo habitual. Y sin embargo, el TSJ de Cataluña dice, sí, en las grandes ciudades y en nuestros días, para facilitar los desplazamientos, puede considerarse normal ir en patinete o en monopatín. Por lo tanto, es normal. Y luego, todo de verdad depende de lo que demostréis. ¿Y si vas en dirección prohibida? Y si vas en dirección prohibida para cortar y tienes el accidente, ¿eso ya rompe la laboralidad o no? Pues hay sentencias que dicen que sí, hay sentencias que dicen que no. Porque no es lo mismo ir en dirección prohibida 10 metros en un sitio deshabitado que 200 metros en una calle con semáforos. Y eso lo tiene que entender cualquiera. O sea, mezclar la vida con el derecho. Ese es el modo de aproximarse, ¿eh? Todo lo que sea habitual, normal, se va a considerar que está dentro de la laboralidad. Muy bien, ¿hay alguna pregunta más? La verdad es que es un poquillo tarde. Bueno, simplemente agradecer la colaboración de la Facultad de Derecho, la titulación de grados del grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, del Departamento, de la Delegación, que ha facilitado mucho la inscripción. Por cierto, los que no os hayáis inscrito, os inscribís a la salida. Y también del SIACHI, que es el que hace posible que pueda salir en vídeo pues toda la conferencia. Y en fin, sin más, agradeciendo pues la intervención de David Carvalho y de Antonio Sempere, pues muchísimas gracias a ellos y a vosotros por vuestra asistencia. Hasta la próxima.